haces aquí con esta mujer? Vine a dar la cara, ella está conmigo. Vine a ver esto. Era una limpiadora, lárgate. Él me ama a mí, no a ti. No, imposible. Millonario lleva la limpiadora a la boda de su exprometida. Lo que ella hace deja a todos en shock. La invitación imposible. Si me vuelves a tocar con esa escoba, te juro que te corro en este mismo instante, dijo Rodrigo Castellanos sin levantar la vista del teléfono, con esa voz fría que él usaba para hablarle a la gente que consideraba invisible. Valentina Torres apretó el mango de la escoba y no dijo nada. Nunca decía nada. Eso era lo que más le gustaba a don Rodrigo de ella, que sabía cuándo callar. A diferencia de sus secretarias, sus socias, sus exnovias y la larga lista de personas que vivían pendientes de su opinión, Valentina simplemente hacía su trabajo. Llegaba a las 7 de la mañana al penthouse del piso 42 en Polanco. Dejaba sus cosas en el cuartito del fondo que olía a cloro y detergente y empezaba a limpiar. Sin preguntar, sin quejarse, sin existir más de lo necesario. Valentina tenía 27 años y un silencio tan pesado que a veces parecía una pared. Era delgada, morena, con manos callosas que contrastaban con unos ojos color miel que muy pocos se habían tomado la molestia de mirar de frente. Vivía en Tepito con su abuela Consuelo y mandaba la mitad de su sueldo a su madre en Oaxaca. El resto lo guardaba en una lata de café Nescafé debajo de la cama, con la disciplina silenciosa de alguien que sabe que nadie va a rescatarla. Rodrigo Castellanos, en cambio, era el tipo de hombre que aparecía en las páginas de negocios de Reforma y en las columnas de sociales de Hola, México, casi con la misma frecuencia. 42 años, herencia familiar en bienes raíces, expansión propia en tecnología y hotelería. Hombros anchos, mandíbula firme, el pelo ligeramente canoso en las sienes que a él le restaba años en lugar de sumarlos. Era el tipo de guapo que sabe perfectamente que lo es, lo cual es la peor clase de guapo que existe. Esa mañana, sin embargo, algo estaba diferente. Valentina lo notó desde que entró. El café en la máquina seguía sin haberse preparado. Él siempre lo tenía listo a las 7. Y Rodrigo estaba parado frente al ventanal del comedor en pijama de seda gris, mirando la ciudad como si la estuviera viendo por última vez. En la mesa de mármol, junto a un vaso de whisky que no se había terminado, había un sobre de papel couché color crema con letras doradas grabadas. Valentina frunció ligeramente el ceño y siguió barriendo. Pasaron 20 minutos. Él no se movió. Pasaron 40. Nada. Cuando Valentina se acercó a limpiar la mesa del comedor, estuvo a punto de retirar el sobre sin tocarlo, como hacía con todo lo que no era suyo. Pero justo en ese momento, sin que ella lo esperara, Rodrigo habló. ¿Tú has ido alguna vez a una boda de esas caras?, dijo, todavía sin voltear. Valentina detuvo el trapo húmedo sobre la superficie del mármol. No, señor. ¿Por qué no? Ella lo miró de reojo. Era una pregunta extraña viniendo de él. Rodrigo Castellanos no hacía preguntas personales. Era una de las reglas no escritas del penthouse. Igual que no tocar los papeles de su escritorio ni responder el teléfono fijo si llegaba a sonar. «Porque nadie me ha invitado», dijo Valentina con la misma neutralidad con la que hubiera dicho «ya terminé el baño». Rodrigo soltó un sonido que no era exactamente una risa, pero tampoco era otra cosa. Entonces, por fin, se dio la vuelta. La miró. No de la forma en que la miraba siempre, sin verla, como si fuera parte del mobiliario, sino de verdad, con los ojos oscuros y algo en el fondo de ellos que Valentina no supo descifrar. «¿Qué talla usas?», preguntó él. Valentina parpadeó. «¿Perdón? ¿De ropa? ¿Qué talla usas?». «Señor Castellanos, con todo respeto, yo no entiendo qué». «Responde, por favor». Valentina lo miró fijo un segundo. Tenía la nariz respingada y una cicatriz pequeña en la barbilla que él nunca se había explicado. Llevaba el cabello recogido en una cola apretada y usaba una camiseta gris sin marca y pantalones negros de mezclilla que ya estaban gastados en las rodillas. «Talla chica», dijo al fin, con una voz que sonaba a trampa. Rodrigo asintió. Tomó el sobre de la mesa y se lo extendió. Valentina no lo agarró. «Léelo», dijo él.
Ella lo tomó con 2 dedos, como si pudiera quemarla, y lo abrió con cuidado. Dentro había una tarjeta impresa en papel de alto gramaje, con una tipografía elegante. Con inmensa alegría, Isabela Mondragón Ríos y Maximiliano Fuentes Aldrete solicitan su presencia en la celebración de su matrimonio el día sábado 14 de junio, a las 18:00 horas, Hotel Camino Real Polanco, Ciudad de México. Código de vestimenta. Formal. Valentina leyó 2 veces. Dobló la tarjeta con cuidado y se la devolvió. ¿Y? Dijo Rodrigo, con esa impaciencia de hombre que no está acostumbrado a que la gente no entienda a la primera. Y nada, señor. No entiendo qué tiene que ver conmigo. Rodrigo tomó el sobre, lo puso sobre la mesa y la miró con una expresión que Valentina no había visto en él en los 16 meses que llevaba limpiando su departamento. Era algo entre el orgullo herido y la desesperación mal disimulada. Isabela era mi prometida, dijo, con una calma que costaba trabajo. Valentina no dijo nada. Esperó. Me dejó hace 9 meses. Dijo que yo era un hombre sin vida, sin alma y sin sentido del humor. Que estar conmigo era como vivir dentro de un contrato notarial. Hizo una pausa y miró el vaso de whisky sin tocarlo. Y que Maximiliano Fuentes era todo lo que yo nunca sería. Lo siento, señor. No me dé el pésame. Quiero que venga conmigo a esa boda. El trapo húmedo que Valentina sostenía en la mano cayó al piso con un golpe suave y mojado. Ella lo recogió. Volvió a mirarlo, y decidió que lo había escuchado mal. ¿Cómo dice? Que quiero que venga conmigo a la boda de Isabela como mi acompañante, repitió él, con la misma entonación con la que pediría que compraran papel de baño. Este sábado, 6 de la tarde. Hotel Camino Real. El silencio que siguió fue tan denso que Valentina casi pudo oír los carros 42 pisos abajo. Señor Castellanos, dijo ella muy despacio, eligiendo cada palabra con el cuidado de quien está cruzando un río sobre piedras resbalosas. Con todo el respeto que usted se merece. ¿Se siente bien? Perfectamente. ¿Ha dormido? Algunas horas. ¿Ese whisky es de hoy? De anoche. Está sin terminar, como puede ver. ¿Y aún así quiere llevarme a la boda de su exprometida? Sí. Yo soy su empleada doméstica. Eso lo sé. Llego a limpiarle los baños. También eso lo sé. ¿Y no le parece que eso es un poco... ¿Qué? Valentina buscó la palabra correcta. No encontró ninguna que no sonara a insulto o a ingenuidad. Raro, dijo al final. Rodrigo Castellanos se encogió de hombros con la indiferencia soberbia de alguien a quien las opiniones ajenas le pesan menos que el polvo que Valentina recogía del piso. Puede parecerle lo que quiera, pero la boda es este sábado, y yo necesito ir acompañado de alguien que no me conozca de toda la vida, que no tenga ningún interés en quedar bien con nadie en ese salón, y que no vaya a pasarse la noche preguntándome cómo me siento. Valentina lo miró largo rato. O sea, alguien a quien no le importe nada de todo eso. Exacto. Y eso soy yo. Eso es usted. Otro silencio. Valentina miró el trapo en su mano, luego la escoba recargada contra la pared, luego la vista de Reforma desde el ventanal que ella misma había limpiado esa mañana con vinagre y papel periódico, porque así quedaban mejor que con cualquier limpiador de marca. No tengo ropa para ese tipo de eventos, dijo. Eso está resuelto. No sé comportarme en una boda de ricos. Tampoco hace falta. Con que exista es suficiente. La gente va a pensar cosas. Que piensen. Su ex va a pensar cosas. Por primera vez desde que había comenzado esa conversación imposible, algo cruzó el rostro de Rodrigo Castellanos. No era exactamente una sonrisa. Era más bien la sombra de una satisfacción antigua. El tipo de cosa que se siente cuando alguien que te lastimó va a enterarse de que sobreviviste. Eso, dijo él en voz muy baja, es precisamente el punto. Valentina cerró los ojos un segundo, los abrió. Necesito pensarlo. Tiene hasta mañana. Ella asintió, recogió su trapo del piso
y se fue a terminar de limpiar la cocina sin decir más nada. Pero en algún rincón muy pequeño de ese silencio que cargaba como segunda piel, algo que llevaba mucho tiempo dormido empezó a moverse. La transformación. Al día siguiente, Valentina llegó a las 7 en punto como siempre. No dijo nada cuando entró. Dejó su bolsa en el cuartito del fondo, se puso el delantal y empezó por los cuartos de visita. Rodrigo ya estaba despierto, sentado en el sillón gris del estudio con una taza de café y la vista puesta en la pantalla de su laptop, con esa concentración artificial que la gente usa cuando en realidad no está pensando en nada. Valentina limpió el pasillo, luego el baño de visitas, luego recogió los vasos que habían quedado en la sala desde el día anterior. Cuando pasó frente al estudio por tercera vez, Rodrigo levantó la vista. ¿Ya lo pensó?, preguntó él. Sí, dijo Valentina sin detenerse. ¿Y? Ella se detuvo en el marco de la puerta. Tenía el trapo en la mano derecha y una expresión en el rostro que él no supo leer del todo. No era miedo, pero tampoco era tranquilidad. Era algo más parecido a la cara de alguien que está a punto de saltar y todavía no está completamente seguro de la profundidad del agua. «Hay condiciones», dijo Valentina. Rodrigo cerró la laptop. «Escucho. Primera, esto no sale de aquí. Nadie en el edificio, nadie en la empresa, nadie en ningún lado sabe que usted me llevó porque soy su empleada. Si alguien pregunta, usted decide qué decir, pero yo no voy a ser el chiste de nadie. Acordado. Segunda, usted no me toca. Ni del brazo para entrar, ni de la mano para saludar, ni nada, a menos que yo lo autorice». Rodrigo levantó una ceja apenas perceptiblemente. «Entendido. Tercera, cuando yo quiera irme, nos vamos. Sin discusión, sin espérate tantito, sin nada más saludo a fulano. Cuando yo diga que ya, es ya». «Bien». «Cuarta», dijo Valentina, y en esta pausa Rodrigo notó algo distinto en su voz, algo que se tensaba como hilo antes de romperse. «Mi sueldo de este mes viene completo. No me descuenta nada por el tiempo que pierda el sábado, ni me habla de favor ni de oportunidad. Usted me está pidiendo algo. Yo lo estoy haciendo. Eso se llama trabajo y se paga». El silencio que vino después tenía un peso particular. Rodrigo Castellanos era un hombre al que pocas personas le hablaban de esa manera. Sus empleados tenían miedo de él. Sus socios lo evitaban en las juntas difíciles. Sus amigos, los pocos que tenía, aprendieron desde hace años que con él era mejor no llevarle la contraria en nada que tuviera que ver con dinero o autoridad. Valentina Torres, con 27 años, manos callosas y un delantal verde con el logo de una marca de cloro, acababa de establecer sus condiciones sin que le temblara la voz ni una sola vez. Rodrigo asintió. «Acordado en todo», dijo. «¿Algo más?» «Nada más», dijo ella, y volvió a moverse hacia la cocina. «Valentina». Ella se detuvo otra vez. No se dio la vuelta de inmediato. «Gracias», dijo Rodrigo, y sonó tan diferente a como él solía hablar que Valentina tardó un segundo en procesar que era la misma voz. No contestó. Siguió hacia la cocina. El jueves por la mañana, Rodrigo le dijo que pasaría a recogerla a las 11 para lo del vestido. «¿Cómo sabe dónde vivo?», preguntó Valentina. «Está en su expediente de nómina». Ella frunció el ceño, pero no dijo nada. A las 11 en punto, un Audi negro con chofer se detuvo frente al edificio de la calle Magnolia en Tepito. Valentina bajó puntual, con su mejor blusa, azul marino, sin arrugas, de cuando todavía trabajaba en la oficina, y los zapatos de piso que usaba para los domingos. Rodrigo la esperaba en el asiento trasero. La miró de arriba abajo con una expresión profesional, como si estuviera evaluando un inmueble. «¿Está lista?» «Depende de a dónde vamos», dijo ella subiéndose. «Antara. Hay una boutique allí donde siempre va donde iba Isabela. Saben lo que hacen». Valentina miró por la ventanilla mientras el coche avanzaba por Insurgentes. «¿Por qué no le compra el vestido solo y me lo manda?», preguntó. «No hace falta que yo vaya, porque no sé cómo va a quedarle». Le dije la talla.
La talla no lo es todo. Valentina lo miró de reojo. Rodrigo tenía la vista en el teléfono y tecleaba algo con esa concentración de quien finge no estar nervioso. ¿Tiene miedo de ir solo a una boutique femenina?, preguntó ella. Rodrigo levantó la vista. No. Porque si tiene miedo lo entiendo. Pasan muchas cosas ahí adentro. No tengo miedo. Es logística. Ajá. Rodrigo volvió al teléfono. Valentina volvió a la ventanilla. Y ninguno de los dos dijo nada más hasta que llegaron. La boutique se llamaba Maison Elise y tenía las paredes blancas, pisos de madera clara y música francesa tan suave que casi no existía. Olía a algo que Valentina no sabía nombrar, pero que era definitivamente caro. Las vendedoras llevaban blusas de seda y sonrisas de porcelana que se activaban cuando entraba alguien importante y se apagaban sutilmente con todos los demás. Cuando entraron Rodrigo y Valentina, las sonrisas se encendieron para él y se quedaron en un punto intermedio ambiguo para ella. «Necesitamos un vestido para una boda formal», dijo Rodrigo, sin presentaciones. «Este sábado. Código de etiqueta». Una de las vendedoras, alta, de cabello cobrizo y uñas color vino, miró a Valentina con esa clase de evaluación discreta que se aprende en ciertos trabajos. «Por supuesto», dijo. «¿Ya tiene algo en mente la señorita?» «No», dijo Valentina. «¿Tiene alguna preferencia de color?» «Tampoco». La vendedora sonrió con paciencia profesional y empezó a sacar opciones. Primero un vestido rojo con escote pronunciado. Valentina lo miró y negó con la cabeza. «¿Por qué no?», preguntó Rodrigo. «Porque no soy yo. Luego uno negro con lentejuelas. También no». «Tampoco. Me vería disfrazada». Rodrigo apretó los labios. La vendedora siguió sonriendo. Fue la tercera opción la que detuvo a Valentina. Era un vestido azul claro, de corte sencillo pero elegante, con la falda que caía suave hasta la rodilla y un escote discreto que enmarcaba el cuello sin decir demasiado. No tenía brillos, no tenía adornos. Era exactamente la clase de vestido que parece simple hasta que lo llevas puesto y entonces es lo más bonito de la habitación. Valentina lo tocó con un dedo, como si no se atreviera a agarrarlo del todo. «Ese», dijo. La vendedora asintió y lo llevó al probador. Rodrigo esperó sentado en uno de los sillones de terciopelo gris junto a la entrada. Revisó el teléfono 4 veces en 10 minutos, que para él era señal de que algo lo inquietaba, aunque nunca lo fuera a admitir. Cuando Valentina salió del probador, Rodrigo levantó la vista. Y se quedó así. No dijo nada por unos segundos que a la vendedora le parecieron eternos y que a Valentina le parecieron incómodos. El vestido azul hacía algo con sus proporciones que el delantal verde nunca había permitido adivinar. La hacía ver alta, serena, como si siempre hubiera sabido cómo pararse en un cuarto lleno de espejos. Sus ojos color miel resaltaban de una forma que era imposible ignorar, y algo en su postura, esa rigidez que cargaba como armadura, se había suavizado apenas lo suficiente para revelar lo que había debajo. «¿Cómo se ve?», preguntó Valentina mirándose en el espejo de cuerpo completo, con la expresión de quien todavía no está segura de merecer lo que ve. «Bien», dijo Rodrigo, y luego, como si la palabra no alcanzara. «Muy bien». «No diga eso nada más para quedar bien». «No tengo ese hábito». Valentina se miró otra vez en el espejo. Pasó una mano por la tela con movimiento suave. «¿Cuánto cuesta?», preguntó en voz baja a la vendedora. 18.000 pesos, respondió ella, con la misma naturalidad con que alguien diría 18 pesos. Valentina parpadeó. 18.000 pesos eran 2 meses de su sueldo. Eran la lata de café Nescafé, llena 3 veces. Eran el dinero que su mamá necesitaba para el techo de la casa en Oaxaca. «Es mucho», dijo ella, en voz tan baja que solo Rodrigo la escuchó. «Lo tomo», dijo él, desde el sillón, sin levantarse. «Señor Castellanos, es parte del trato. Usted puso sus condiciones, yo acepté. La ropa es mi responsabilidad. No le pedí que... Lo sé, tampoco le estoy pidiendo permiso». Valentina lo miró por el espejo. Rodrigo sostuvo la mirada sin pestañear.
con esa seguridad tranquila que tienen los hombres que llevan toda la vida tomando decisiones sin que nadie los contradiga. Valentina volvió al probador. Se cambió. Cuando salió, la vendedora ya tenía el vestido en una funda de tela y Rodrigo estaba guardando la cartera. Salieron en silencio. En el coche, de regreso, ninguno habló por varios minutos. Fue Valentina quien habló primero. «¿Por qué me odia tanto?», dijo, mirando por la ventanilla. Rodrigo tardó un momento. «¿Quién?». «Isabela. Usted dice que lo dejó, que le dijo cosas feas. Pero la gente que deja así, con esas palabras, es porque algo la lastimó primero. ¿Qué pasó entre ustedes?». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Más lleno. Rodrigo miró el tráfico de insurgentes como si en algún coche hubiera una respuesta. «Le dediqué 10 años de trabajo para construir algo que pudiéramos compartir», dijo al fin. «Y cuando por fin lo tuve, me di cuenta de que durante esos 10 años nunca la había volteado a ver». Valentina no dijo nada. «Y ella tampoco me volteó a ver a mí», continuó Rodrigo. «Pero Maximiliano Fuentes sí la miró. Aunque lo que él ve en ella tiene un precio específico, y todos en ese círculo lo saben menos ella. ¿O sí lo sabe y no le importa?». Rodrigo la miró. «Puede ser», dijo, lentamente. «Entonces quizá lo que usted quiere no es hacerle daño a ella», dijo Valentina, con esa voz suya que sonaba a algo entre observación y diagnóstico. «Quizás lo que quiere es que ella lo vea a usted. Una última vez». Rodrigo abrió la boca. La cerró. Valentina volvió a la ventanilla. El coche siguió avanzando por la ciudad, y entre los dos quedó algo flotando que ninguno supo muy bien cómo nombrar. El sábado amaneció con ese cielo azul limpio que a veces tiene el DF en junio, antes de que lleguen las nubes de la tarde. Valentina se arregló sola en su cuarto de Tepito, frente al espejo pequeño que tenía encima de la cómoda. Su abuela Consuelo la observó desde la silla junto a la puerta. «Estás guapísima, mija», dijo la señora, con los ojos brillando. «No me vaya a hacer llorar, abuela». «¿A dónde vas así?». «A una boda». «¿De quién?». «De nadie que yo conozca». Consuelo la miró más tiempo del necesario. «¿Y el señor ese que viene a recogerte?». «Es mi patrón». «Ajá». «No haga eso, abuela». «¿Qué hice?». «Ese ajá». Consuelo sonrió con la sabiduría callada de quien ha vivido suficiente para saber cuándo una historia está empezando, aunque los que la protagonizan todavía no se hayan dado cuenta. A las 5:30, el Audi negro se detuvo frente al edificio. Valentina salió a la banqueta con el vestido azul, los zapatos que Rodrigo había insistido en agregar a la cuenta sin que ella pudiera impedirlo, y el cabello suelto por primera vez en 16 meses de entrar a ese penthouse. Rodrigo bajó del coche para abrirle la puerta. Llevaba un traje azul marino, corbata gris plata, y una expresión de hombre que está a punto de entrar a algo de lo que no hay marcha atrás. La miró. «¿Lista?», preguntó. Valentina respiró profundo. Pensó en sus condiciones. Pensó en la lata de café en Nescafé. Pensó en ese ajá de su abuela que sabía demasiado. «¡Lista!», dijo. Y subieron al coche rumbo al Hotel Camino Real, sin saber que lo que los esperaba adentro iba a cambiar muchas más cosas de las que cualquiera de los dos había calculado. La llegada. El Hotel Camino Real de Polanco era el tipo de lugar que no necesitaba anunciarse. Su fachada de mármol blanco y sus jardines perfectamente podados decían todo lo que había que decir sobre quién tenía dinero suficiente para estar adentro y quién no. Los coches que se alineaban en la entrada eran una exposición silenciosa de marcas alemanas e italianas, y los mozos que abrían las puertas lo hacían con esa mezcla de eficiencia y deferencia que solo se aprende cuando llevas años tratando con gente que asume que el mundo existe para servirle. Valentina observó todo eso desde la ventanilla del Audi, mientras el coche avanzaba despacio en la fila de llegada. «¿Cuánta gente va a haber?», preguntó. 300 personas, más o menos», dijo Rodrigo.
¿Y cuántas le caen bien? Rodrigo pensó un segundo. 2, quizá 3. ¿Y las otras 297? Negocios, obligaciones o errores del pasado. Valentina asintió despacio, como si eso le pareciera una descripción perfectamente razonable de la vida social de un hombre rico. El coche se detuvo. El mozo abrió la puerta del lado de Rodrigo. Él bajó, dio la vuelta, y antes de que Valentina pudiera abrir su propia puerta, él ya estaba ahí, sosteniéndola desde afuera. Ella lo miró. Segunda condición, dijo en voz baja. No la estoy tocando, dijo él igualmente bajo. Solo estoy sosteniendo la puerta. La puerta la abre el mozo. El mozo ya se fue a estacionar el coche. Valentina lo miró un segundo más, luego bajó sola, con esa gracia particular de quien nunca ha sido ayudada a bajar de ningún lugar y no siente que le haga falta. Se pusieron uno junto al otro frente a la entrada principal. Las puertas de cristal enmarcadas en bronce dorado estaban abiertas, y desde adentro llegaba el sonido suave de un cuarteto de cuerdas tocando algo que Valentina no reconoció, pero que sonaba a dinero. ¿Está nerviosa?, preguntó Rodrigo mirando hacia adelante. No, dijo ella. Bien. Usted sí, dijo Valentina. Rodrigo no respondió de inmediato. Estoy bien, dijo al final. Tiene la mandíbula apretada desde que salimos del coche. Siempre tengo la mandíbula así. No, en el penthouse no la trae así. Rodrigo la miró de lado. Ella seguía mirando hacia la entrada con esa calma suya que empezaba a parecerle a él algo entre virtud y provocación. ¿Lista?, preguntó él. Desde hace rato, dijo ella. Y entraron. Lo que pasó en los primeros 30 segundos dentro del lobby del Camino Real fue algo que Valentina no había anticipado del todo, aunque después, pensándolo, debería haberlo previsto. La gente los miró. No de manera grosera. No era ese tipo de mirada. Era la mirada específica que tienen las personas de cierto círculo cuando alguien entra a su espacio y algo no cuadra del todo. Una evaluación rápida, casi automática, que en menos de 2 segundos cataloga, clasifica y archiva. El traje de Rodrigo era perfecto. Su porte era el de siempre. Su presencia no sorprendía a nadie porque todos lo conocían. Pero ella, a su lado, era una variable desconocida. Y a esa clase de gente, las variables desconocidas, les producen una incomodidad que disimulan sonriendo. Valentina sintió las miradas, pero no las devolvió. Caminó con la misma postura de siempre, espalda recta, pasos medidos, sin urgencia, y se dio cuenta de que ese vestido azul hacía algo que ella no había calculado. La hacía parecer que pertenecía ahí. No porque fuera caro, sino porque ella lo llevaba como si no necesitara demostrarle nada a nadie. Rodrigo saludó a 3 personas en el trayecto hacia la sala principal. A las 3 les presentó a Valentina simplemente por su nombre, sin apellido, sin explicación, sin contexto, y las 3 tuvieron la misma reacción. Una sonrisa, un apretón de mano, y luego esa fracción de segundo de duda que nadie menciona pero todos sienten. ¿Quién es ella?, escuchó Valentina que alguien susurraba detrás de ellos. No volteó. Ni idea, respondía otra voz. Pero algo tiene. Valentina decidió que eso era suficiente cumplido por el momento. El salón principal era exactamente lo que uno esperaría de una boda de 300 personas en el Camino Real de Polanco. Las mesas redondas estaban cubiertas con manteles de lino blanco y centros de mesa de rosas blancas y verdes que debían costar más que el sueldo mensual de Valentina. Las sillas tenían fajines de satén dorado. El techo estaba decorado con guirnaldas de luces cálidas que creaban esa atmósfera de cuento de hadas que las revistas de bodas venden como ideal y que en la práctica significa que nadie puede ver bien los platos. Era bello, en ese sentido específico de las cosas que cuestan mucho dinero. Rodrigo encontró su mesa, la número 7, en la segunda fila desde el frente, lo suficientemente cerca para que Isabela lo viera pero no tan cerca como para que pareciera que había ido a reclamar algo. Valentina se preguntó si él había calculado eso
o si había sido casualidad. Mirándolo, decidió que no había nada en Rodrigo Castellanos que fuera casualidad. Se sentaron. Una mesera les ofreció champán. Rodrigo tomó una copa. Valentina tomó la suya y la sostuvo sin beber. ¿No le gusta el champán?, preguntó Rodrigo. No sé si me gusta. Nunca lo había tomado. Rodrigo la miró. Pruébelo. Valentina dio un sorbo pequeño. Frunció ligeramente el ceño. ¿Y bien?, dijo él. Sabe a pan de caja con gas, dijo ella. Rodrigo soltó algo que fue definitivamente una risa. Pequeña, breve, casi involuntaria, pero risa al fin. Era la primera vez en 16 meses que Valentina lo escuchaba reírse de algo y la sorprendió tanto que ella misma tardó un segundo en reaccionar. No se lo diga a nadie, dijo él, recuperando la compostura. Esa botella vale 4.000 pesos. Por eso sabe a decepción, dijo Valentina. Rodrigo volvió a sonreír, y esta vez duró un poco más. Fue entonces cuando llegaron. El murmullo del salón cambió de tono en cuestión de segundos, como pasa cuando algo importante entra al espacio y el aire lo siente antes que las personas. Valentina levantó la vista hacia la entrada principal. Isabela Mondragón era exactamente lo que uno imagina cuando piensa en la novia perfecta de una boda perfecta. Alta, de tez clara, cabello oscuro perfectamente ondulado que caía sobre los hombros. El vestido de novia era de encaje marfil con cola larga y corpino estructurado, y lo llevaba con la seguridad de quien ha ensayado este momento desde los 15 años. Era hermosa de esa manera específica, que también es una declaración de intenciones. Yo sé que soy hermosa, tú sabes que soy hermosa, y ahora todos en esta habitación lo saben también. A su lado, Maximiliano Fuentes. Valentina lo vio, y algo en ella se detuvo. No fue un pensamiento completo, fue más bien un destello, el tipo de reconocimiento que el cuerpo procesa antes que la mente, como cuando uno huele algo que debería ser familiar, pero no logra ubicar exactamente de dónde. Maximiliano Fuentes tenía unos 50 años, complexión robusta, cabello entrecano peinado hacia atrás y una sonrisa de político que mostraba dientes muy blancos y prometía absolutamente nada. Llevaba un smoking negro con corbatín que le quedaba perfectamente bien, del tipo de perfección que viene de tener mucho dinero y saberlo usar. Valentina lo miró. Él saludaba a los invitados en la entrada, dándole la mano a los hombres, besando en la mejilla a las mujeres, con esa eficiencia social de quien ha hecho esto 100 veces. Y entonces, su mirada recorrió el salón con ese movimiento panorámico de quien está verificando que todo esté en su lugar. Y se detuvo. En Valentina. No fue una mirada de admiración. No fue la mirada de un novio que ve a una mujer bonita en su boda y la aprecia sin mayor consecuencia. Fue otra cosa completamente. Fue el tipo de mirada que tiene el color de la alarma. Maximiliano Fuentes reconoció a Valentina Torres. Y Valentina, en ese mismo instante, supo exactamente dónde lo había visto antes. Se le heló el estómago. Rodrigo, que estaba en ese momento mirando hacia la entrada con una expresión que mezclaba control y algo más viejo, notó el cambio en Valentina, la tensión súbita en sus hombros, la forma en que sus manos, que sostenían la copa de champán, se habían puesto completamente quietas. ¿Está bien?, preguntó en voz baja. Sí, dijo Valentina, pero lo dijo demasiado rápido. Rodrigo la miró un segundo más. Luego miró hacia donde ella había estado mirando. Maximiliano Fuentes ya había vuelto a su recorrido de saludos, con la misma sonrisa de siempre. Isabela reía de algo que alguien le decía. Todo parecía normal, pero Rodrigo había visto lo suficiente. ¿Lo conoce?, preguntó. Valentina tardó 3 segundos en responder. 3 segundos que dijeron más que cualquier respuesta. No, dijo. Debe ser la cara de alguien más. Rodrigo no la creyó, pero no dijo nada. La ceremonia comenzó 15 minutos después. El sacerdote habló de amor, de compromiso, de los caminos que Dios pone en nuestro destino.
Isabela lloraba con esa elegancia selectiva de quien sabe que hay fotógrafos presentes. Maximiliano la miraba con la expresión correcta, en el momento correcto. Valentina miraba la ceremonia con los ojos, pero su mente estaba en otro lugar. Estaba en una tarde de noviembre del año anterior, en el estacionamiento de un edificio de oficinas en Santa Fe, en una conversación que no debería haber escuchado, pero que escuchó porque estaba limpiando las escaleras del nivel -1, cuando dos hombres bajaron discutiendo en voz baja, y creyeron estar solos. Uno de esos hombres era Maximiliano Fuentes. Y lo que hablaban no era el tipo de cosa que se habla en una boda. Era el tipo de cosa que destruye personas. Valentina apretó los dedos alrededor de la copa. El champán que sabía a pan de caja y a decepción se agitó levemente. A su lado, Rodrigo miraba a Isabela al frente del altar, con esa expresión de quien está cerrando una puerta que llevaba mucho tiempo entreabierta. Y ninguno de los dos sabía todavía que esa boda no iba a terminar como nadie lo había planeado. Secretos que matan la recepción comenzó con brindis, con discursos y con el tipo de música en vivo que cuesta lo suficiente para que nadie se queje, aunque no sea exactamente lo que les gusta. Las mesas se llenaron de conversaciones sobre negocios disfrazados de charla casual, de nombres que se mencionaban como moneda de cambio, de sonrisas que duraban exactamente lo que duraba el interés. Valentina comía con compostura. Había aprendido desde muy niña que la mesa revela más de una persona que cualquier conversación, y que la mejor manera de no revelar nada es comer despacio, hablar poco y observar mucho. Rodrigo, a su lado, hacía lo mismo pero por razones distintas. Él comía despacio porque era así como había aprendido a comer en este mundo. Hablaba poco porque le costaba trabajo fingir que le importaba lo que la mayoría de esas personas decían. Y observaba mucho porque esa era su forma de entender el terreno donde estaba parado. En la mesa 7 había otras 4 parejas. Un abogado corporativo con su esposa que llevaba demasiado perfume. Un arquitecto que había trabajado en algún proyecto con Maximiliano y que mencionó ese hecho 4 veces en 20 minutos. Una mujer de unos 60 años, que fue presentada solo como la tía Hortensia de Isabela, y que miraba a Valentina con la curiosidad abierta de quien ya no tiene edad para disimular lo que piensa. Y una pareja joven, recién casados ellos también, que tomaban fotos de cada plato con el teléfono antes de tocarlo. La tía Hortensia fue la primera en hablarle a Valentina. ¿De dónde conoce a Rodrigo?, preguntó con esa franqueza de quien ya no tiene edad para rodeos. Del trabajo, dijo Valentina. ¿Y no le incomoda estar en la boda de su ex? No. Yo no tengo nada que perder en este salón, señora. Eso hace las cosas más sencillas. Hortensia la estudió un momento. Luego sonrió, de esas sonrisas que salen sin permiso. Me cae bien, dijo, y volvió a su plato. Fue durante el primer vals cuando sucedió. Isabela y Maximiliano bailaban en el centro del salón, mientras los invitados los rodeaban formando ese círculo de admiración que exigen las bodas. Rodrigo miraba desde su silla, con una expresión que Valentina había aprendido a leer en estas semanas. Era la cara de alguien que está confirmando algo que ya sabía, pero que duele de todas formas. Valentina estaba a punto de decirle algo, no sabía qué exactamente, pero algo, cuando sintió una presencia detrás de ella. Valentina. Fue apenas un susurro, dicho en voz tan baja que solo ella podía oírlo. Se heló. Se dio la vuelta despacio. Maximiliano Fuentes estaba de pie a menos de 1 metro, con esa sonrisa de dientes blancos que ahora, vista de cerca, tenía algo ligeramente equivocado en los bordes, como una máscara que casi encaja pero no del todo. «Necesito hablar con usted», dijo él, en ese tono suave y controlado de la gente que está acostumbrada a que las amenazas no necesiten levantarse la voz para funcionar. Ahora, si es posible. Valentina miró hacia el centro del salón. Isabela seguía bailando. Nadie los estaba mirando. «Estoy en la boda de su esposa», dijo Valentina. «No creo que sea el momento. Precisamente por eso. Aquí hay 280 personas que no van a notar si salimos un momento al jardín. Yo noto. Valentina». Y en cómo dijo su nombre, había algo que era una advertencia envuelta en amabilidad,
como navaja en servilleta de lino. No le estoy pidiendo un favor. Le estoy dando la oportunidad de tener esta conversación de manera discreta antes de que sea necesario tenerla de otra manera. Valentina lo miró fijo. Tenía el corazón golpeando más fuerte de lo que quería, pero la cara completamente quieta. Eso también lo había aprendido en años de trabajo, que hay momentos en que lo único que tienes es la cara, y tienes que hacer que valga. 5 minutos, dijo ella, en el jardín, y si en 5 minutos no terminamos, me regreso. Maximiliano asintió con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Valentina se levantó con cuidado. Antes de alejarse, puso una mano brevemente sobre el hombro de Rodrigo. Él levantó la vista, sorprendido por el contacto. Era la primera vez que ella lo tocaba, y encontró sus ojos. «Voy al baño», dijo ella, en voz normal, y luego, tan bajo que solo él podía oírlo, «No se mueva de aquí». Rodrigo frunció el ceño, pero no dijo nada. Valentina siguió a Maximiliano hacia las puertas laterales que daban al jardín exterior. El jardín del Camino Real de noche era hermoso de esa manera objetiva que tienen los espacios diseñados con dinero suficiente. Faroles de luz cálida entre los arbustos, una fuente pequeña que hacía el ruido del agua sobre piedra, caminos de cantera gris que llevaban entre flores perfectamente podadas. Maximiliano se detuvo junto a la fuente, donde el sonido del agua disimulaba las conversaciones. Valentina se quedó de pie a distancia calculada, lo suficientemente cerca para escuchar, lo suficientemente lejos para que no pudiera agarrarla del brazo sin que ella lo viera venir. «¿Qué tan buena es su memoria?», dijo Maximiliano sin preámbulos. «Muy buena», dijo Valentina. «Eso pensé». Metió una mano al bolsillo interior del smoking. Sacó un sobre y se lo extendió. «Hay 200,000 pesos ahí dentro. En efectivo. Son suyos esta noche si me garantiza que lo que escuchó en ese estacionamiento de Santa Fe en noviembre del año pasado se queda exactamente donde ha estado. En ningún lado». Valentina miró el sobre. «No lo tomó». «¿Y si no lo tomo?» «Entonces tendremos un problema», dijo Maximiliano con esa misma suavidad. «Usted trabaja limpiando casas, Valentina. Yo conozco a mucha gente en esta ciudad. Gente que puede hacer que sea muy difícil conseguir trabajo. O que puede hacer preguntas incómodas sobre ciertas irregularidades en el manejo de fondos de una empresa donde usted trabajó hace 3 años. ¿Se acuerda de eso?» El estómago de Valentina se apretó. Sí se acordaba perfectamente. Había trabajado 8 meses como auxiliar de limpieza en una empresa de logística donde el contador hacía cosas que ella no entendía del todo, pero que no olían bien, y un día la habían llamado a declarar, y luego todo se había resuelto sin que nadie le explicara exactamente cómo ni por qué. Había sido suficiente para que perdiera ese trabajo y para que le costara meses encontrar otro. Maximiliano lo sabía, lo había investigado. 200,000 pesos. Repitió él con el sobre extendido. «Mucho dinero para alguien como usted. Y yo me quedo tranquilo. Todo el mundo gana». Valentina lo miró. Era un hombre que llevaba toda su vida resolviendo los problemas de esta manera. Con dinero cuando alcanzaba, con presión cuando no. Tenía la confianza de quien nunca ha sido detenido por nada ni nadie, y esa confianza era tan antigua en él que ya formaba parte de su postura, de su voz, de la manera en que sostenía ese sobre como si fuera algo perfectamente ordinario. «¿Qué escuché exactamente, según usted?», dijo Valentina, con una calma que ella misma se sorprendió de poder sostener. Maximiliano bajó el sobre apenas. «No juegue. No estoy jugando. Estoy preguntando. Porque si usted me está ofreciendo 200,000 pesos para que me calle, necesito saber qué es exactamente lo que debo callar, para saber cuánto vale en realidad». Los ojos de Maximiliano se enfriaron visiblemente. «Vale exactamente 200,000. Ni un peso más». Dijo Valentina, y el sonido fue tan tranquilo que a Maximiliano le resultó más incómodo que cualquier amenaza directa. Lo que Valentina había escuchado esa tarde de noviembre
Era una conversación entre Maximiliano y un cómplice sobre una red de fondos de ahorro falsos. 23.000 trabajadores de bajos recursos que ponían su dinero cada mes creyendo que estaba seguro. El dinero había pasado por empresas fantasma y terminado en desarrollos inmobiliarios a nombre de terceros. Maximiliano decía que para cuando la gente preguntara suficiente, todo estaría demasiado disperso para rastrearlo. Valentina lo había grabado. No por plan, sino por un instinto que en ese momento no supo explicarse. El audio llevaba 7 meses en su teléfono, respaldado en 2 correos enviados a sí misma y en una memoria USB dentro de la lata de café Nescafé debajo de su cama. No se lo había dicho a nadie. Y no se lo iba a decir a Maximiliano Fuentes esta noche. «Voy a pensar en su oferta», dijo ella. «Tiene hasta mañana al mediodía». «Entendido». Se dio la vuelta y empezó a caminar de regreso hacia el salón. «Valentina», dijo Maximiliano detrás de ella. Ella no se detuvo. «Fue un placer saludarla», dijo él, con esa voz que sonaba como tapa de ataúd cerrándose. Valentina empujó la puerta de regreso al salón y respiró el aire tibio y perfumado de la recepción. El cuarteto tocaba algo nuevo. Las 300 personas seguían en sus conversaciones de dinero disfrazadas de afecto. Rodrigo estaba exactamente donde ella le había dicho que se quedara. La vio llegar y se puso de pie antes de que ella llegara a la mesa, con un movimiento que no era protocolo sino algo más instintivo. «¿Qué pasó?», dijo él, en voz muy baja. Valentina se sentó, tomó la copa de champán que sabía a pan de caja y dio un sorbo largo. «Nada», dijo. «No me mienta». «No le estoy mintiendo. Todavía no pasó nada». Rodrigo la miró un segundo. Luego se sentó también, despacio, con la cabeza llena de preguntas que ella no estaba respondiendo. «¿Conoce a Maximiliano Fuentes?», preguntó. «Ya le dije que no. Ya le dije que no le creí». Valentina lo miró de frente. Era la primera vez en toda la noche que lo miraba así, directo, sin el filtro de la distancia profesional que había mantenido entre los dos desde el principio. «Si le cuento lo que sé», dijo ella, despacio, «esto deja de ser una noche incómoda en la boda de su ex. Se convierte en algo mucho más grande. ¿Está seguro de que quiere eso?». Rodrigo no pestañeó. «Sí», dijo. Valentina asintió muy despacio. Miró la copa. Miró el salón. Miró a Isabela al fondo, riendo con alguien, con el vestido de novia perfecto, y el novio perfecto, y la boda perfecta, que en algún momento de esa noche iba a dejar de serlo. «Entonces espere», dijo Valentina. «No hoy, pero pronto». Y Rodrigo, que llevaba 42 años siendo el hombre más impaciente en cualquier habitación, asintió y esperó. El veneno de Isabela. La noche avanzó con esa cadencia lenta y brillante que tienen las recepciones de lujo. Más champán, más música, más conversaciones que empezaban en negocios y terminaban en chismes disfrazados de preocupación genuina. Los meseros circulaban con bandejas de plata. El cuarteto de cuerdas dio paso a una pequeña orquesta que tocaba boleros versionados con arreglos modernos que a nadie convencían del todo, pero que nadie se atrevía a criticar porque la novia los había elegido. Valentina había vuelto a su compostura de siempre. Comía, escuchaba, observaba. Por fuera era la misma mujer tranquila que había entrado al hotel Camino Real tomada del brazo del espacio que había entre ella y Rodrigo. Por dentro seguía procesando cada palabra de la conversación en el jardín, calculando, ordenando, midiendo el peso de lo que sabía contra el peso de lo que podía perder. Rodrigo no le había vuelto a preguntar nada. Eso también lo notó Valentina. Otros hombres habrían insistido, habrían presionado, habrían convertido su silencio en terreno para plantar sus propias versiones de los hechos. Rodrigo simplemente esperaba, con esa paciencia tensa de quien sabe que presionar va a producir exactamente lo contrario de lo que quiere. Era, pensó Valentina, su mejor cualidad, y probablemente la que menos gente le reconocía.
Fue durante el segundo vals cuando Isabela Mondragón finalmente cruzó el salón hacia ellos. No fue casual. Valentina lo vio venir desde que la novia empezó a moverse entre las mesas con esa trayectoria que fingía ser espontánea, pero que tenía destino fijo desde el primer paso. Saludaba aquí, besaba allá, reía con alguien más, pero el vector era claro. La mesa 7. Rodrigo también lo vio. Valentina notó cómo se acomodó levemente en la silla, cómo sus hombros absorbieron algo, cómo su expresión se volvió la de alguien que se está preparando para algo sin que se le note que se está preparando. «Rodrigo», dijo Isabela, cuando llegó a la mesa, con esa voz que tenía notas de sorpresa calculada. «No sabía que habías confirmado asistencia». «Confirmé hace 3 semanas», dijo él. «Tu coordinadora tiene el correo». Una sonrisa breve, perfecta, del tipo que no mueve los ojos. «Claro, es que con todo el caos de los últimos días». Y entonces giró la cabeza hacia Valentina con la precisión de un foco de teatro, buscando a su siguiente objetivo. «¿Y tú eres?» «Valentina», dijo ella, sin apellido, sin explicación, exactamente como Rodrigo la había presentado toda la noche. «Valentina», repitió Isabela, como si estuviera probando el sabor de la palabra. «Qué bonito nombre». «¿Y de dónde se conocen ustedes dos?» «Del trabajo», dijo Valentina. «¿Trabajan juntos?» «Algo así». Isabela la miró con esa evaluación femenina que dura menos de un segundo y cubre todo. El vestido, el cabello, los zapatos, las manos, la postura, la manera de sostener la copa. Valentina lo sintió completo y no movió un músculo. «Qué vestido tan bonito», dijo Isabela, con ese tono que convierte un cumplido en su opuesto. «Azul cielo, ¿verdad? Es un color muy... fresco». Hizo una pausa apenas perceptible. «Para el tipo de evento». «Gracias», dijo Valentina. «¿Es de alguna marca en particular?» «No lo sé. Me lo regalaron». Algo cruzó el rostro de Isabela. Rápido, pero ahí. Una mezcla de irritación y de esa curiosidad específica que tienen las personas que están acostumbradas a ser las más bonitas del salón cuando de pronto descubren que alguien más también lo es, y sin haber hecho ningún esfuerzo visible por conseguirlo. «Qué detalle tan lindo», dijo, mirando a Rodrigo. «Siempre tan generoso». «Siempre», dijo Rodrigo, con una neutralidad tan perfecta que era casi un arte. Isabela volvió a Valentina, y en ese momento algo en su sonrisa cambió. No mucho, solo lo suficiente para que alguien que supiera leer caras, y Valentina sabía leer caras desde los 12 años, cuando aprendió que la cara de su madre 2 segundos antes de que llegara su padrastro era la diferencia entre quedarse en la sala o esconderse en el cuarto, notara que el siguiente movimiento no iba a ser amable. «¿Sabes qué, Valentina?», dijo Isabela, con la voz apenas elevada, solo lo suficiente para que las personas en las mesas cercanas pudieran oír si prestaban atención. Y en esa clase de salones siempre hay alguien prestando atención. «Me parece que te conozco de algo. ¿No trabajas en el edificio Arcos del Bosque? Creo haberte visto ahí alguna vez con un carrito de limpieza». El silencio que siguió fue el tipo de silencio que tiene textura. 2 personas en la mesa de junto dejaron de hablar. La tía Hortensia levantó la vista. El arquitecto que había mencionado su proyecto 4 veces, miró hacia acá con esa avidez discreta de quien huele drama social a distancia. Valentina no parpadeó. «Sí», dijo. «Trabajé en ese edificio hace 1 año y medio. Servicio de limpieza, 3er y 4º piso». Isabela abrió los ojos apenas. No había esperado eso. Había esperado negación, o incomodidad, o el enrojecimiento suave de alguien que quiere que la tierra se la trague. «Ah», dijo Isabela. «O sea que tú eres la...». Y dejó la frase sin terminar, que es peor que terminarla porque el oyente la completa con lo más humillante que su imaginación puede producir. «La señorita Torres», dijo Rodrigo con una voz que Valentina no le había escuchado nunca. Baja, precisa, con un filo que no gritaba pero que cortaba igual. «Que es la persona más honesta que conozco en este salón, lo cual, considerando quiénes están presentes esta noche, no es poca cosa». Isabela lo miró.
Y por primera vez desde que había cruzado el salón con esa trayectoria calculada, algo en su compostura perfecta se movió. Solo un poco. Solo lo suficiente. Rodrigo, yo solo. Ya terminaste, dijo él, sin enojo, sin volumen, solo con esa certeza de quien ha tomado una decisión de la que no va a moverse. La tía Hortensia, desde su lugar en la mesa, observó toda la escena con los ojos brillantes y una expresión que mezclaba satisfacción con algo parecido a la justicia. No dijo nada. Solo levantó su copa en dirección a Valentina, un brindis mínimo, casi invisible, que solo las dos mujeres entendieron. Isabela cerró la boca. Miró a Valentina una vez más. Y Valentina la miró de regreso con esa calma suya que no era frialdad, sino algo más antiguo. La serenidad de quien no tiene nada que demostrar porque ya sabe quién es. La novia se fue, con la cabeza alta y el vestido de encaje perfecto y la cola que barría el piso de mármol. Saludó a alguien más, rió de algo más. Siguió siendo la novia perfecta de la boda perfecta, pero algo se había roto. Y todos en las mesas cercanas lo habían sentido aunque nadie lo fuera a mencionar en voz alta hasta el día siguiente. Valentina puso la copa sobre la mesa con movimiento suave. No tenía que hacer eso, dijo, en voz muy baja. Lo sé, dijo Rodrigo. Puedo defenderme sola. También lo sé. Hizo una pausa. Pero no tenía por qué defenderme solo toda la vida, ¿o sí? Valentina lo miró de lado. Era una frase extraña viniendo de él, con ese peso específico de las cosas que se dicen cuando ya no te importa si suenan vulnerables. No respondió. Pero algo en su silencio fue diferente a todos los silencios anteriores de esa noche. 20 minutos después, Rodrigo recibió un mensaje en el teléfono. Lo leyó. Su expresión cambió de una manera que Valentina notó pero no supo descifrar del todo. ¿Qué pasó?, preguntó ella. Un colega. Dice que Maximiliano Fuentes anda buscando a alguien en el salón, que preguntó por usted por nombre. Valentina procesó eso en silencio. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?, preguntó. 2 horas y cuarto. Tercera condición, dijo ella. Rodrigo la miró. Cuando yo diga que ya, es ya, dijo Valentina. ¿Lo recuerda? Lo recuerdo. Ya. Rodrigo asintió. Se levantó sin hacer preguntas. Dejó un billete sobre la mesa para los meseros, aunque eso no fuera estrictamente necesario, y rodeó la silla de Valentina con ese movimiento natural de quien acompaña sin tomar control. Salieron del salón sin correr, sin voltear, con esa calma específica de 2 personas que saben exactamente lo que están haciendo, aunque el resto del mundo no lo sepa. Nadie los detuvo. Nadie preguntó. Pero Valentina sintió varias miradas seguirlos hasta la puerta, y entre todas esas miradas, reconoció la de Maximiliano Fuentes desde el otro lado del salón. Dura, fija, calculando. Ella no lo miró de frente. Siguió caminando, pero guardó la posición exacta de él en su memoria como quien guarda la ubicación de algo peligroso en un cuarto oscuro. En el lobby, mientras esperaban el coche, Valentina sacó su teléfono del pequeño bolso azul que la vendedora de Maison Elise había insistido en incluir porque combinaba con el vestido y que al final resultó ser la cosa más útil de toda la noche. Buscó en sus archivos, pasó por fotos de su abuela, por capturas de pantalla de recetas, por un mensaje de voz de su mamá del martes pasado que todavía no había escuchado. Encontró el audio. Lo escuchó con un auricular puesto, solo 5 segundos, solo para confirmar que seguía ahí, que seguía siendo real, que los 7 meses de cargarlo solo ella no lo habían convertido en algo que su cabeza había exagerado. No lo habían exagerado. Valentina, dijo Rodrigo a su lado. Ella quitó el auricular. Necesito hablar con alguien de confianza, dijo ella. Un abogado o un periodista, o alguien que sepa qué hacer con esto. ¿Tiene a alguien así? Rodrigo la miró. ¿Con qué exactamente? Con una grabación que puede mandar a la cárcel a la persona con quien acaba de casarse su exprometida.
El silencio que siguió duró exactamente lo que tardó el Audi negro en aparecer en la entrada. «Tengo a 3», dijo Rodrigo, y abrió la puerta del coche. La verdad sale a la luz 3 días después de la boda. Valentina Torres estaba sentada en la sala de juntas de un despacho jurídico en el piso 16 de un edificio en Paseo de la Reforma, frente a una mesa de madera oscura que probablemente costaba más que todos los muebles que había tenido en su vida sumados. A su derecha, Rodrigo Castellanos. A su izquierda, la licenciada Carmen Villanueva, penalista con 30 años de experiencia y la reputación silenciosa de las personas que no necesitan anunciarse porque sus resultados hablan primero. Frente a ellos, una grabadora digital, 2 vasos de agua y el teléfono de Valentina con el audio de noviembre reproducido por segunda vez. Cuando terminó, el silencio fue completo. La licenciada Villanueva había escuchado con los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados, sin mover un músculo durante los 4 minutos con 32 segundos que duraba la grabación. Ahora miraba el teléfono como si todavía estuviera procesando. ¿Alguien más tiene acceso a esto?, preguntó. «Nadie», dijo Valentina. «Hay respaldos en 2 correos y en una memoria USB. Todo bajo mi control». ¿Le ha dicho algo a Fuentes sobre la existencia de la grabación? No directamente. En la boda me ofreció dinero para callarme, pero no mencioné que tenía audio. Solo escuché su oferta y me fui. La licenciada asintió despacio, con la expresión de alguien que está ensamblando piezas. El problema, dijo, es que una grabación obtenida sin consentimiento en un espacio privado tiene restricciones legales que varían según cómo se presente. Hizo una pausa. Pero existen rutas. Periodismo de investigación, denuncia anónima con material de apoyo, o combinación de ambas. Si la grabación llega a ciertos medios acompañada de documentación financiera que la sostenga, el proceso judicial puede abrirse desde ángulo distinto. ¿Cuánto tiempo tomaría?, preguntó Rodrigo. Meses. Quizá menos si hay un periodista con acceso a las estructuras corporativas y alguien con recursos para hacer el rastreo financiero que soporte la narrativa. Rodrigo asintió. ¿Puede hacer eso?, le dijo a la licenciada. Puedo coordinar, pero necesito que la señorita Torres esté dispuesta a ser fuente, con o sin nombre público. Valentina no dudó ni un segundo. Sin nombre público por ahora, dijo. Pero dispuesta. La licenciada la miró un momento. Era la mirada de alguien que pasa la vida evaluando a testigos y que tiene el ojo afinado para distinguir a los que aguantan de los que se quiebran bajo presión. Bien, dijo, empecemos. Lo que siguió fueron 3 semanas que Valentina vivió en 2 velocidades simultáneas. Por las mañanas, seguía llegando al penthouse del piso 42 a las 7 en punto. Seguía limpiando los baños, la cocina, las ventanas con vinagre y papel periódico. Seguía siendo la empleada doméstica de Rodrigo Castellanos con la misma disciplina silenciosa de siempre. Pero había algo diferente ahora. Rodrigo le hablaba, no de trabajo, no de instrucciones. Le hablaba de verdad, con esa torpeza específica de los hombres que llevan toda la vida siendo eficientes y de pronto descubren que la eficiencia no sirve de nada en ciertas conversaciones. Le preguntaba cosas, sobre su abuela, sobre Oaxaca, sobre por qué había elegido ese trabajo. Y Valentina respondía, poco a poco, con la cautela de quien no está acostumbrado a que le pregunten. Un martes por la tarde, cuando Valentina estaba a punto de irse, Rodrigo le dijo, Villanueva encontró los documentos financieros. 3 de las empresas fantasma están vinculadas a un fondo de pensiones que tiene registros públicos. El periodista ya tiene todo. Valentina se detuvo en la puerta. ¿Cuándo sale? Viernes. Ella asintió. ¿Tiene miedo?, preguntó Rodrigo. Valentina pensó en eso un momento. Tengo miedo de lo que Fuentes puede hacer antes del viernes, dijo. Después del viernes ya no. Hay alguien cuidando el edificio donde vive, desde ayer. Valentina lo miró. ¿Lo contrató usted? Sí. No me lo dijo. No quería que se sintiera vigilada. ¿Y no se le ocurrió que me iba a sentir exactamente eso cuando me lo dijera? Rodrigo abrió la boca. La cerró. Luego dijo,
Tiene razón. Debí preguntarle primero. Era la primera vez que Valentina lo escuchaba decir eso. Debí preguntarle primero. 4 palabras que en ese penthouse, viniendo de ese hombre, tenían el peso de una confesión. «Está bien», dijo ella, después de un momento. «Pero la próxima vez me pregunta». «La próxima vez le pregunto», dijo él. Y ninguno de los dos habló de lo que significaba que hubiera una próxima vez. El viernes llegó con un titular que ocupó la portada digital del periódico Proceso a las 6 de la mañana. La red invisible. Cómo Maximiliano Fuentes Aldrete desvió 847 millones de pesos de fondos de ahorro populares a través de empresas fantasma en 5 estados. Para las 8 de la mañana, la nota tenía 40.000 reproducciones. Para el mediodía, 87 periodistas más la habían retomado. La Fiscalía Especializada en Delitos Financieros había emitido un comunicado que no confirmaba ni negaba, pero que en el lenguaje de las fiscalías significaba que ya estaban moviéndose. Y el nombre de Maximiliano Fuentes Aldrete había entrado al tipo de conversación pública de la que no se sale limpio, aunque los tribunales tarden años. Valentina se enteró sentada en el comedor del penthouse, porque ese día, por primera vez en 16 meses, Rodrigo le había pedido que se quedara a desayunar. Le había servido café. Ella lo había aceptado sin discutir, lo cual ambos notaron aunque ninguno lo mencionara. Cuando la noticia apareció en la pantalla del teléfono de Rodrigo y él se lo pasó a Valentina sin decir nada, ella leyó el titular 2 veces. Luego puso el teléfono sobre la mesa. Tomó su taza de café. Bebió despacio. «¿Cómo se siente?», preguntó Rodrigo. Valentina pensó en los 23.000 trabajadores, en la lata de café Nescafé donde había guardado la memoria USB, en los 7 meses de cargar eso sola sin saber qué hacer, en la cara de Maximiliano en el jardín del Camino Real con su sobre de 200.000 pesos y su voz de navaja envuelta en servilleta. «Como cuando terminas de limpiar un cuarto que llevaba mucho tiempo sin limpiarse», dijo, cansada, pero bien. Rodrigo la miró, y en esa mirada había algo que ya no era el patrón mirando a la empleada, ni el hombre orgulloso mirando a la persona que lo había acompañado a una boda difícil, ni siquiera el aliado mirando a quien había hecho algo valiente. Era otra cosa. Era la mirada de alguien que está viendo a una persona por primera vez, aunque la haya tenido frente a él durante 16 meses. «Valentina», dijo. «No», dijo ella. Rodrigo parpadeó. «No dije nada todavía». «Lo iba a decir». «¿Cómo sabe qué iba a decir?» «Porque lo conozco, señor Castellanos. Llevo 16 meses limpiando sus espacios. La gente revela quién es en los lugares donde vive. Y usted, con todo lo que tiene y todo lo que proyecta, es un hombre que lleva mucho tiempo muy solo y que acaba de darse cuenta de que no tiene que seguir siéndolo». El silencio que siguió fue largo y limpio, como cuarto recién ordenado. «¿Y si tuviera razón en lo que iba a decir?», dijo Rodrigo, en voz muy baja. Valentina lo miró. Sus ojos color miel, que tampoco se habían tomado la molestia de ver de frente, sostenían algo que no era rendición, pero tampoco era muralla. «Entonces tendría que dejar de ser su empleada primero», dijo ella. «¿Y si le ofrezco otro trabajo?». «Depende del trabajo». Rodrigo tomó su taza de café. Bebió. La puso sobre la mesa con ese movimiento preciso que tenía para todo. «Tengo 3 hoteles que necesitan un protocolo de servicio al cliente completamente rediseñado», dijo, «y la persona que debería hacerlo tendría que ser alguien que entienda lo que la gente que limpia los cuartos está viendo que los gerentes no ven, alguien que conozca los 2 lados de esa puerta». Valentina lo miró largo rato. «¿Me está ofreciendo un trabajo de verdad o me está diciendo lo que cree que quiero escuchar?». «Las 2 cosas, probablemente», dijo Rodrigo. «Pero el trabajo es real. Hay contrato, hay sueldo, hay oficina. Y lo demás…» Hizo una pausa. «Lo demás va a su ritmo. Al que usted decida». Valentina miró su café. Miró la ciudad a través del ventanal que ella misma había limpiado con vinagre y papel periódico esa misma mañana, porque así quedaba mejor que con cualquier limpiador de marca. «Voy a pensarlo», dijo.
Tiene hasta mañana, dijo Rodrigo. Y por primera vez desde que se conocían, los dos sonrieron al mismo tiempo. Esa tarde, desde el otro lado de la ciudad, el teléfono de Isabela Mondragón no dejaba de sonar. El nombre de su esposo estaba en cada pantalla, en cada titular, en cada mensaje de sus amigas que fingían preguntar cómo estaba, pero en realidad querían saber los detalles. Su boda perfecta, su vestido de encaje, sus 300 invitados, sus fotos del álbum que todavía no habían llegado de la fotógrafa. Todo eso flotaba ahora sobre una historia que no era de amor sino de fraude. Y el peso de esa historia estaba aplastando cada detalle del cuento de hadas que había creído estar viviendo. Isabela no sabía todavía quién había puesto la grabación en manos del periodista, pero una parte de ella, la parte que reconocía ciertos silencios y ciertas calmas, tenía una sospecha que no se atrevía a formular en palabras. Lo que nadie vio venir. Valentina no durmió bien esa noche. No era miedo, exactamente. El miedo tiene una textura específica que ella conocía desde niña. Frío en la nuca, respiración corta, el cuerpo que quiere hacerse pequeño. Esto era otra cosa. Era más parecido a la sensación de estar parada en el borde de algo que lleva mucho tiempo construyéndose sin que tú lo sepas. Y de pronto voltear y verlo ahí, enorme y real. Y entender que la única dirección posible es hacia adelante. Se levantó a las 5 de la mañana. Hirvió agua. Se preparó un té de manzanilla en la taza que su abuela le había regalado cuando cumplió 20 años. Una taza de cerámica azul con flores amarillas pintadas a mano, que ya tenía una grieta pequeña en el asa, pero que seguía siendo la favorita. Su abuela Consuelo apareció en la cocina 10 minutos después, con el cabello trenzado y las pantuflas de cuadros que usaba desde hacía tanto tiempo, que ya eran parte del paisaje del departamento. «¿Por qué estás despierta?», dijo Consuelo sin sorpresa. Las abuelas que han vivido suficiente dejan de sorprenderse de casi todo. «Pensando», dijo Valentina. «¿En el trabajo nuevo?». Valentina la miró. «¿Cómo sabe?». «Porque llevas 3 días con esa cara». Consuelo se sentó frente a ella y apoyó los brazos sobre la mesa con el peso tranquilo de quien no tiene prisa por ningún lado. «¿Es buena oferta?». «Sí». «Entonces, ¿cuál es el problema?». Valentina giró la taza entre las manos. «Que quien me la ofrece también me gusta», dijo, en voz muy baja, como si decirlo más fuerte lo volviera más complicado de lo que ya era. Consuelo no dijo nada por un momento. Luego, «¿Y eso es un problema por qué?». «Porque yo no soy su mundo, abuela. Yo limpiaba sus baños hace 2 semanas, y él es el tipo de hombre que sale en el periódico y tiene chofer y 3 hoteles. Y esas cosas no cambian porque él diga palabras bonitas una mañana tomando café». Consuelo la estudió con esos ojos pequeños y brillantes que no se perdían nada. «¿Él te trató mal alguna vez?». «No». «¿Te mintió?». «No». «¿Te pidió algo que no debía pedirte?». «No». Todo lo contrario. Respetó cada condición que puse desde el principio. «Entonces», dijo Consuelo, con la simplicidad absoluta de quien ha destilado 74 años de vida en frases que no necesitan adornos, «el problema no es él. El problema es que te da miedo merecer algo bueno». Valentina abrió la boca. La cerró. No era la primera vez que su abuela le decía algo así, pero era la primera vez que no tenía ningún argumento para contradecirla. «Come algo antes de irte», dijo Consuelo levantándose. «Y lleva paraguas. Se va a nublar». Llegó al penthouse a las 7 en punto, como siempre. Rodrigo ya estaba despierto. Eso tampoco era nuevo. Lo nuevo era que había preparado el café él mismo y había dejado una taza servida en la barra de la cocina, junto a una nota que decía, con esa letra apretada y ordenada que tenía él para todo: «Por si llega antes que yo salga de la regadera. No es obligatorio». Valentina miró la taza. Miró la nota. Pensó en su abuela diciéndole que el problema no era él. Se sirvió el café. Cuando Rodrigo apareció 20 minutos después, con el traje del jueves y el cabello todavía ligeramente húmedo, encontró a Valentina sentada en la barra de la cocina con la taza entre las manos y una expresión que él no supo descifrar de inmediato. «¿Tomó el café?», dijo él. «Está bueno.
dijo ella. Para ser de cápsula. Es de grano. Lo muelo yo. Ah, entonces está muy bueno. Rodrigo se sirvió su taza y se quedó de pie al otro lado de la barra. Entre los dos había exactamente el ancho de la isla de granito gris, que en ese momento parecía medir kilómetros y centímetros al mismo tiempo. Pensé en la oferta, dijo Valentina. ¿Y? Tengo preguntas. Las que quiera. Valentina puso la taza sobre la barra. El trabajo. ¿Es real o es un pretexto para tenerme cerca sin que parezca lo que es? Rodrigo la miró directo. Es real. Hay 3 hoteles con problemas serios de rotación de personal y quejas de servicio que ningún consultor externo ha podido resolver porque ningún consultor externo ha limpiado un cuarto de hotel en su vida. Usted sí sabe lo que pasa en esos espacios. El trabajo existe independientemente de cualquier otra cosa. ¿Y la otra cosa? También existe, dijo él sin rodeos, independientemente del trabajo. Valentina asintió muy despacio. Si acepto el trabajo, dijo, y las cosas con la otra cosa no funcionan, ¿se complica? Probablemente. ¿Y eso no le preocupa? Me preocupa más no intentarlo. Era una respuesta honesta. No era la respuesta perfecta ni la más tranquilizadora, pero era honesta, y Valentina llevaba suficiente tiempo en el mundo como para saber que la honestidad vale más que la perfección cuando se trata de confiar en alguien. Voy a necesitar un contrato, dijo ella. Por escrito, con todas las condiciones claras. Por supuesto. Y si en algún momento siento que el trabajo y lo otro se están mezclando de manera que me perjudique, lo digo y se respeta, sin drama, sin presión. Acordado. Y mi abuela quiere conocerlo. Rodrigo parpadeó. Era, sin duda alguna, la condición que menos había anticipado. ¿Su abuela? Consuelo, 74 años, vive en Tepito, hace las mejores enchiladas verdes del Distrito Federal y tiene un radar para las personas que no falla. Si a ella no le parece bien, yo me lo pienso 2 veces. Rodrigo la miró un momento largo, y luego dijo algo que Valentina no había escuchado en 16 meses de conocerlo. ¿Cuándo podemos ir? Fueron el domingo siguiente. El Audi negro se estacionó frente al edificio de la calle Magnolia en Tepito, a las 2 de la tarde, con el sol de junio cayendo directo sobre el asfalto y los niños de la cuadra jugando fútbol con una pelota desinflada que hacía un ruido extraño cada vez que la pateaban. Rodrigo bajó del coche con una caja de pan de la Ideal y los ojos del hombre que está entrando a territorio desconocido y lo sabe. Consuelo los recibió en la puerta del departamento con el delantal de flores que usaba para cocinar y una expresión que no era ni cálida ni fría, sino de esas que reservan el juicio para después de los primeros 10 minutos. Usted debe ser el señor Castellanos, dijo. Rodrigo, dijo él, extendiéndole la mano. Mucho gusto, señora. Consuelo le estrechó la mano. Lo miró de arriba a abajo con esos ojos que no se perdían nada. Pase, dijo. La sala del departamento era pequeña, ordenada con ese cuidado específico de los espacios donde no sobra nada, y cada cosa tiene un lugar porque tiene que tenerlo. Había una repisa con fotos familiares, una virgencita de Guadalupe en la pared con una veladora encendida, una planta de sábila junto a la ventana que había sobrevivido al menos 15 años a juzgar por su tamaño. Rodrigo se sentó en el sillón que Consuelo le indicó. Valentina se sentó junto a su abuela en el sofá de enfrente. Y durante los siguientes 40 minutos, Consuelo le hizo a Rodrigo Castellanos, magnate de 42 años con 3 hoteles y un penthouse en Polanco, las mismas preguntas que le habría hecho a cualquier muchacho que llegara a la sala de su casa con intenciones hacia su nieta. ¿De dónde es su familia? ¿A qué se dedica exactamente? ¿Tiene hijos? ¿Por qué no se casó antes? ¿Qué le gusta comer? ¿Va a misa? Rodrigo respondió todo. Sin impaciencia, sin condescendencia, sin esa actitud de hombre importante que no está acostumbrado a que le pidan cuentas. Respondió como alguien que entiende que esa sala y esa señora y esas preguntas son exactamente tan importantes como cualquier junta de consejo que haya tenido en su vida. Valentina lo observó todo desde el sofá de enfrente, sin intervenir, aprendiendo. Al final,
Consuelo sirvió enchiladas verdes con crema y queso y tortillas recién hechas, y Rodrigo comió 2 platos completos y dijo que eran las mejores que había probado en su vida, y Valentina no supo si era verdad o diplomacia. Pero Consuelo sonrió de esa manera suya que reservaba para pocas personas, y eso fue suficiente. Cuando salieron, ya caída la tarde con ese cielo naranja que tiene el Distrito Federal en los atardeceres de junio, Rodrigo caminó junto a Valentina hacia el coche en silencio. «¿Le fue bien?», dijo ella. «Eso depende de usted», dijo él. Valentina miró la calle. Los niños ya habían recogido la pelota desinflada. Una señora regaba sus macetas desde el segundo piso. Alguien en algún departamento tenía puesta una canción de José José que llegaba suave por la ventana abierta. «Le fue bien», dijo Valentina. Y cuando Rodrigo abrió la puerta del coche, esta vez ella no dijo nada sobre la segunda condición. Esa misma noche, desde un hotel en Cancún, donde había huido 4 días después de la publicación del reportaje, Maximiliano Fuentes recibió una notificación en su teléfono. La Fiscalía había emitido una orden de presentación. No era todavía una orden de aprehensión, pero era el primer escalón, y Maximiliano Fuentes había vivido suficiente tiempo en los márgenes del sistema para saber exactamente lo que ese escalón significaba, que los siguientes vendrían más rápido de lo que cualquiera de sus abogados podría frenarlos. Marcó el número de su despacho jurídico. Nadie contestó. Marcó el de su socio. Tampoco. Luego marcó el de Isabela. Isabela contestó al segundo tono. Y lo que le dijo, en voz tranquila y final, fue que había hablado con sus propios abogados, que el régimen de separación de bienes que habían firmado antes de la boda la protegía de cualquier responsabilidad patrimonial, y que a partir de ese momento prefería que toda comunicación entre ellos pasara por sus representantes legales. Y colgó. Maximiliano Fuentes se quedó sentado en la orilla de la cama del hotel con el teléfono en la mano y el sonido del mar afuera de la ventana que no le decía absolutamente nada. El final que nadie esperaba. 3 meses es poco tiempo para que cambie el mundo, pero es suficiente para que cambie una vida, si uno está dispuesto a que cambie. Valentina Torres llegó al edificio Arcos del Bosque un lunes por la mañana con un portafolio negro bajo el brazo, zapatos de tacón bajo que había comprado ella misma en una tienda de Liverpool con su primer sueldo del nuevo puesto, y una credencial que decía: Directora de Experiencia de Servicio. Grupo Hotelero Castellanos. El guardia del lobby la registró en el libro de visitas y le entregó un gafete de acceso. Ella lo tomó, dio las gracias y entró al elevador. Fue solo en ese momento, con las puertas del elevador cerrándose y su reflejo en el espejo metálico mirándola de regreso, que se permitió sonreír. No era una sonrisa grande, era de las suyas, pequeña, contenida, del tipo que no necesita que nadie la vea para ser completamente real. El trabajo resultó ser exactamente lo que Rodrigo había descrito: real, difícil y necesario. Los 3 hoteles del Grupo Castellanos tenían problemas que ningún consultor externo había podido resolver porque ninguno de ellos había limpiado un cuarto de hotel en su vida. No sabían lo que sabía Valentina, que el personal de limpieza ve y entiende todo lo que pasa en un hotel, y que nadie les pregunta su opinión porque a nadie se le ha ocurrido que vale algo. A Valentina se le ocurrió. Pasó la primera semana en los 3 hoteles sin anunciarse, ayudando a tender camas y cargar carritos de ropa, escuchando. Lo que escuchó equivalía a 2 años de reportes gerenciales que nadie había tenido la humildad de recopilar. Para el final del segundo mes, había implementado cambios que redujeron la rotación del personal en un 42% y elevaron la calificación promedio de servicio de 3.8 a 4.6. Los gerentes miraban los números con la expresión de quien no puede discutir resultados, aunque no entienda del todo cómo llegaron. Rodrigo no dijo «te lo dije» cuando vio los reportes. Solo leyó los números en silencio y luego la miró con una expresión que decía exactamente eso sin necesitar las palabras. «¿Qué sigue?», preguntó él. «El cuarto hotel», dijo ella. «No tenemos un cuarto hotel». «Todavía», dijo Valentina. Rodrigo la miró un momento, y luego, por segunda vez desde que se conocían,
Soltó esa risa pequeña y casi involuntaria, que Valentina había aprendido a reconocer como la versión más auténtica de él. Lo de la otra cosa fue despacio. Despacio no significó fácil. Hubo una noche en que Valentina le dijo que a veces sentía que vivía en dos idiomas y que traducir entre los dos la cansaba. Rodrigo escuchó en silencio y dijo que tenía razón, y que iba a aprender más del idioma de ella porque el suyo ya lo conocía de sobra, y no necesitaba que ella hiciera todo el viaje sola. Eso no resolvió todo, pero fue suficiente para seguir. Fueron construyendo, con la paciencia de dos personas que entienden que lo que vale no se hace deprisa, algo que no tenía nombre exacto, pero que se sentía sólido. Como ventana recién limpiada que deja pasar la luz de una manera que antes no era posible. El día del anillo fue un martes ordinario. No fue en un restaurante lujoso, ni con músicos, ni con pétalos de rosa. Fue en la cocina del penthouse del piso 42, a las 8 de la noche. Mientras Valentina revisaba unos reportes en la barra de granito gris, y Rodrigo calentaba sobras del domingo, porque ninguno de los dos había tenido tiempo de cocinar algo nuevo. Rodrigo puso el plato en el microondas. Se giró. Metió la mano al cajón junto a la estufa donde guardaba cosas sin destino fijo. Pilas, un desarmador pequeño, 2 llaves que no recordaba de qué eran. Y sacó una cajita negra pequeña que puso sobre la barra frente a Valentina sin decir nada. Valentina levantó la vista del reporte. Miró la cajita. Miró a Rodrigo. ¿En el cajón de las pilas?, dijo. La tenía guardada desde hace 3 semanas. Buscaba el momento correcto, y luego me di cuenta de que contigo los momentos correctos son los ordinarios. Valentina abrió la cajita despacio. Era un anillo sencillo, oro amarillo. Una piedra pequeña color miel que evidentemente había sido elegida con el tipo de intención que no se improvisa. No era el tipo de anillo que aparece en las columnas de sociales. Era el tipo de anillo que le preguntas a alguien qué color tienen sus ojos y luego lo buscas durante semanas hasta encontrar exactamente eso. No tienes que decir nada ahora, dijo Rodrigo. Puedes pensarlo. Hasta mañana, dijo Valentina. Él parpadeó. ¿Qué? Que tengo hasta mañana, así como me diste tiempo la primera vez. Lo miró. Aunque ya sé la respuesta. ¿Y cuál es? Que sí, dijo Valentina. Pero quiero dormir con eso una noche para estar completamente segura, porque esa es mi manera de hacer las cosas y tú ya lo sabes. Rodrigo la miró largo rato. Con esa mirada que ya no era evaluación ni distancia, ni la máscara de hombre importante que no necesita a nadie. Era simplemente la mirada de alguien que está exactamente donde quiere estar. Está bien, dijo. El microondas pitó. Valentina cerró la cajita y la puso a un lado. Rodrigo sirvió los platos. Comieron en la barra de granito gris, con los reportes todavía abiertos entre los vasos de agua, y la ciudad de 42 pisos abajo, que seguía moviéndose sin saber nada de lo que acababa de pasar en esa cocina. A la mañana siguiente, a las 7 en punto, Valentina llegó al penthouse. No con el delantal, no con el carrito de limpieza. Llegó con el portafolio negro y los zapatos de tacón bajo y la credencial de directora de experiencia de servicio. Rodrigo estaba en la cocina con el café ya preparado. 2 tazas, de grano, molido por él. La miró cuando entró. Ella puso el portafolio sobre la silla. Sacó la cajita negra del bolso. La puso sobre la barra entre las 2 tazas de café. «¿Dormiste bien?», dijo Rodrigo. No era pregunta. «Muy bien», dijo Valentina. «¿Y?». Valentina abrió la cajita. Tomó el anillo. Se lo puso ella misma en el dedo, con ese gesto suyo de no esperar a que nadie haga por ella lo que puede hacer sola. Luego tomó su taza de café. «Está bueno», dijo. «Para ser de grano». Rodrigo soltó la risa. La risa completa esta vez, no la pequeña ni la contenida. La risa real, la que hacía que los años se le cayeran de los hombros y que la cocina del penthouse sonara de una manera que nunca había sonado en 42 años de vida de ese hombre. Valentina tomó otro sorbo de café y miró la ciudad por el ventanal que ella misma había limpiado tantas mañanas, con vinagre y papel periódico,
porque así quedaba mejor que con cualquier limpiador de marca. Seguía siendo cierto. 3 semanas después, la tía Hortensia de Isabela llamó a Valentina al teléfono. No supo cómo había conseguido el número y decidió que con la tía Hortensia era mejor no hacer esas preguntas. «Solo quería decirle», dijo la señora, con esa voz directa de quien no tiene tiempo para preámbulos, «que en esa boda, de todo lo que pasó esa noche, usted fue lo único que valió la pena». Valentina sonrió. «Gracias, señora. Hortensia, ya tutéame, muchacha». Una pausa. «¿Es cierto lo del anillo?» «¿Cómo sabe?» «Soy vieja, no ciega. ¿Es cierto o no?» «Es cierto». «Bien», dijo Hortensia. Y en esa palabra había 70 y tantos años de mujeres que esperaron demasiado para decir lo que pensaban, y la satisfacción particular de una que ya no lo hacía. Alguien tenía que escoger bien en esta historia. Isabela firmó los papeles del divorcio express 47 días después de la boda. La separación de bienes la protegió, no perdió nada material. Pero eso es lo que tiene la vida, que a veces uno protege exactamente las cosas equivocadas y deja ir las que importaban. Maximiliano enfrentó proceso judicial. Sus abogados compraron tiempo, como siempre pasa cuando hay dinero suficiente. Pero la grabación de Valentina, combinada con la documentación financiera de Villanueva y el periodista, era el tipo de evidencia que el dinero puede demorar pero no desaparecer. Los 23.000 trabajadores empezaron a recibir notificaciones de un proceso de restitución que nadie les había prometido, pero que de pronto existía. Pequeñas victorias, lentas, reales. Valentina Torres no apareció en ninguna columna de sociales cuando se comprometió con Rodrigo Castellanos. No hubo foto en Hola México, ni comunicado de prensa, ni anuncio en ninguna plataforma. Hubo una comida en Tepito, en el departamento de la calle Magnolia, con enchiladas verdes de Consuelo y la taza de cerámica azul con la grieta en el asa, y la Virgencita de Guadalupe en la pared con la veladora encendida. Hubo Rodrigo sentado en el sillón pequeño de la sala, con los codos en las rodillas, y la expresión de hombre que no sabe muy bien cómo estar en ese espacio, pero que está completamente dispuesto a aprenderlo. Hubo Consuelo mirándolo con esos ojos, que no se perdían nada, y diciéndole, al final de la tarde, con la misma simplicidad con que decía todo lo que importaba: «Cuídela». No porque sea frágil, que no lo es, sino porque lo que ella vale no se ve a primera vista, y hay que tener los ojos abiertos para no desperdiciarlo. «Lo sé», dijo Rodrigo. «Bien», dijo Consuelo. Y se fue a la cocina a traer más tortillas, como si ya hubiera dicho todo lo que había que decir, que era exactamente lo que había pasado. Valentina Torres había entrado al penthouse del piso 42 por primera vez, un lunes de octubre, con un carrito de limpieza, un delantal verde y el tipo de silencio que se construye cuando el mundo lleva suficiente tiempo diciéndote que tu voz no importa. Salió de ahí, 16 meses después, con un anillo color miel en el dedo, un trabajo que nadie le había regalado, y la certeza tranquila de quien ha aprendido que el valor de una persona no lo determina el piso que limpia, sino la claridad con que mira el mundo. Eso no se lo enseñó Rodrigo Castellanos. Eso siempre lo había sabido. Solo necesitaba a alguien que, por fin, se quedara quieto el tiempo suficiente para verlo. Fin.